¿Cómo va, querido? Hola, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien? O sea, te cuento una cosa. Buenas noches. Creo que muy poca gente sabe, y yo no sé si el gobierno está al tanto, el primer funcionario argentino con coronavirus, tengo nombre, apellido y hasta la foto. ¿Primer funcionario en actividad? Sí, en actividad. Ah, bueno. ¿Lo crees? Sí, claro. Se llama Mario Verón Guerra. Es embajador argentino en Francia. Es el primer funcionario en contraer coronavirus. Mario Verón Guerra. Un héroe silencioso, sinceramente, porque él se enfermó mientras estaba trabajando para lograr que Air France realice un vuelo para que 300 argentinos... No, tranquilo, ¿eh? Tira las cosas tranquilo. Total. No, digo que Mario Verón Guerra, primer funcionario del ¿sí? gobierno del gobierno. argentino... ¿Está en París? Embajador argentino en París, contrajo el coronavirus mientras trabajaba para lograr que Air France realice un vuelo para repatriar a 300 argentinos. Un héroe, Claro que sí. un héroe, Claro. el tipo. La verdad, un héroe silencioso. Nada. Y está allá en Francia. Este es, mira, tengo la foto. ¿Tenés la de él. foto? Pongámosla, pongámosla, a ver. Sí. A ver. Ah, pero A ver a qué cámara, con qué cámara nos acompañan. Ahí está. Este es el embajador. ese es el embajador. Ese es el embajador argentino en Francia. Mario Verón Guerra. Quizás el presidente se está enterando ahora, por ahí nadie le comentó. Pero reitero, se contagió mientras hacía todos los trámites para que 300 argentinos vuelvan al país. Y lo lograron los trámites. Sí, claro. Y volvieron. Sí, volvieron en un vuelo de Air France. Sí. Bueno, primer funcionario. Hoy diste, yo te veo, mientras preparamos 4 Gracias, días, maestro. te veo. Ahí está, ahí estamos ahí acompañando. Me ven 5. No te ven 5. No, en serio, son 5. ¿Tenés los nombres? Tengo un amigo mío que está internado con COVID, Sí. que él me está viendo desde Otamendi, le mando un abrazo muy grande. Sí. El amigo de él, que es amigo mío, jugamos al fútbol juntos. Sí. Y sí. Y nosotros. Y, Sí. no, bueno, ustedes están no cuenta. La mujer de Jesse. Mirá, la te mujer digo de algo, te digo algo. No creo que sean 5, porque hoy diste un nombre. Para mí la clave del escándalo, así quilombo, pero no está bien. Del escándalo de los alimentos. Sí. ¿Sí? Hay una mirada puesta. Digo, todo el mundo va sobre la mirada política, que está bien, lógicamente hay que hacerlo, Bueno, a hay que ver, poner la mirada. Alguien tuvo la, pero, por alguien tuvo supuesto, la lapicera. Sí, hay- No, acá Está no que eso pueden está mirar para otro clarísimo. lado. Porque sin la lapicera y sin la firma no Eso se no compra sale. nada. No, por supuesto. No le vayan a echar la culpa solamente al tipo de compras del Ministerio de Desarrollo No, Social, porque no. él solo no se corta. Quinta línea. Sin la firma de la señora Laura Alonso, Sí. le dicen Laurita, La otra, Alonso, ¿no? o la otra, le dicen así, o Laurita o la otra. O la otra. Que es Orga de la Cámpora. Sin esa lapicera, yo te puedo asegurar, ella es la que dice esto se compra, esto no se Sí. compra, esto se compra, esto no se compra. Sí. Y un tal Calvo. Esos son los dos nombres políticos, ¿no? Exactamente. ¿A quién le compraron? También la justicia va a investigar, me Y imagino. en el último eslabón, el ministro. Claro, no, por sé yo? supuesto, No por sé, supuesto. qué sé yo. Por supuesto, de hecho ya hay pedidos de informe, hay presentaciones judiciales y creo que en algún momento van a mirar hacia el sector privado, es decir, Creo ¿a que quién más le allá de, compran? creo que en las próximas horas va a haber una presentación judicial. Judicial. Como Oropí sería. Sí, Y claro, obviamente. Del funcionario público. O sea, sale de la cuarentena Decías, como Oropí. Razonable. Obviamente. Sale de la cuarentena como Oropí. Sí. Pero bueno, vos diste un nombre, yo no voy a profundizar, pero El grupo L. te de digo que alimentos te de digo la que ahí- provincia de Buenos Aires. ahí No, diste, te digo, no sé si te gusta jugar a los dardos, espérate, Eduardo. te digo, porque lo tengo acá anotado. Espera. Grupo L, Hold, es un grupo familiar. El grupo Teilem. Sí, de ese la es uno. familia Luzardi, que es el grupo L. Sí. El dueño de ese holding es Víctor Luzardi, conocido. Habrían armado todo el entuerto, habrían manoseado todo con Gustavo Calvo, que tengo entendido fue funcionario de Cascallares, el intendente. Y tengo entendido que en su momento fue denunciado O por sea un que acto de tendría un corrupción. antecedente. Sí, un tal Calvo. Te digo ya, espérate, te digo ya qué es lo que hizo. Se llama Gustavo Calvo
fue el secretario de Seguridad de Almirante Brown en su momento. Y él tuvo unas denuncias muy, muy complicadas. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, yo creo que ahí tenés del ministro para abajo. Fue filmado en su momento, Calvo, cobrando coimas de la empresa de seguridad Líderes. Mariano Cascalleres lo echó. Lo echó. Bueno, en su momento. Se reinsertó rápido. Y tiene una lapicera. Atento, que a mí me parece que el presidente está poniendo la lupa en esos lugares. Me parece Laura Alonso, Calvo y algún otro nombre más. Sí, seguí el tema de los privados. Porque hay mucha bronca en el sector privado. Bueno, si no lo arreglás con el Grupo L, sí, ¿cómo comprás? Bueno, difícil. No es la primera vez que está en el ojo de la, ¿cómo se dice?, de la tormenta. ¿Sí? Yo seguiría de cerca bien qué pueda llegar a pasar. Mira, en un rato, Eduardo, voy a mostrar, ¿dónde puedo mostrar? ¿A cada uno? Este informe, ¿sí?, que lleva este título, El conurbano en la cuarentena. Van a ver ustedes un informe que obviamente el gobierno ya lo tiene. Es un informe muy completo, muy completo. Yo te dije Gustavo, no, Gonzalo, ¿no? Gonzalo Calvo. Gonzalo Calvo. Ah, te dije bien, ok. Y no lo echó Cascalleres, sino que lo metió en otro lado. Pero no importa, olvídate. Perdón. No. Perdón. Vuelvo. Título. Informe. El conurbano en la cuarentena. Ajá. Este informe que obviamente tiene el gobierno, que en minutos lo vamos a presentar, muestra efectivamente por qué prácticamente está siendo muy difícil mantener la cuarentena, si no, diría imposible, en algunos barrios. Para mí en el conurbano, y en algunos sectores en algunos barrios nunca empezó el aislamiento. Nunca, jamás. Bueno, acá te vas a enterar ningún momento. Acá te vas a enterar que esa contundencia con la que vos decís eso está reflejada. Mirá, relevamientos en Cuartel Quinto, Claro. zona de José Cepaz, San Miguel, 5 localidades de La Matanza, Malvinas Argentinas, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Martín, Quilmes, Loma de Zamora, Zárate y General Rodríguez. Pusieron el ojo ahí, fueron a buscar información muy concreta, un informe que prueba efectivamente que la cuarentena en el conurbano bonaerense, no te digo que es imposible, pero que es muy complicada de cumplir. Muy complicada. Por eso una pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué va a pasar el lunes? Obvio. Yo los escuchaba hoy con el tema de los barbijos. ¿Qué va a pasar el lunes con el transporte público? ¿Van a habilitar libremente el transporte público? ¿La gente va a poder viajar en tren? ¿Va a poder viajar en subte, en colectivo? ¿Van a entregar barbijos? ¿Libremente? ¿Van a obligar a los barbijos? Bueno. O van a entregar gratuitamente, se está estudiando. ¿Entregarlos gratuitamente? Se está estudiando entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. ¿Pero cuántos barbijos tenés que entregar gratuitos? Bueno. ¿Vamos a otra compra más? Millones. ¿A otra compra más? Y sí, millones. Hay que ver cuánta gente viaja, no sé si está medido cuánta gente viajó. Perdón, por más que le pongas barbijo, la gente tiene que estar distanciada. Sí, bueno, por eso, ¿cuánto permite por vagón? Claro. En los colectivos solamente sentados, en los trenes es mucho más difícil. Sí, sentados, pero a una distancia. No es sentado Claro, uno sentado acá pegado, y otro acá pegado. Claro. Bueno, sí. Sentado Bueno, con ¿cómo distancia. haces con los restaurantes? También ¿Y el está dando subte? vueltas. Sí. Bueno, el El subte subte también. El subte que la gente... Sentados y el- con distancia. y en ¿Pero las cómo horas- haces, y en Eduardo? las horas Parás, armás un vagón de 100 personas cuando el vagón está gente sentada. Así, Vas a tener que meter más frecuencia, más vagones. qué sé yo no, sé. yo la Hay verdad, horas que son pico imposibles de yo salvo. no lo veo, Y entre Algunas las 7 y las 9 de la mañana. Pero si no Exactamente. pudimos, Las 5 y las 7 o las 4 y las 6 de la tarde. Así es. pero Eduardo, si No, no pudimos sí. organizar la cola de los bancos, Ah, bueno, por supuesto. digo, ponerse a armar la logística de los micros, de los colectivos, de los subtes, de los trenes, ¿cómo lo armás? Sí, es complicado, es complicado. A mí me parece que fútbol no, espectáculos Fútbol no, públicos espectáculos no. ¿no? Restaurantes están diciendo que posiblemente puedan llegar a abrir o habilitar con reserva previa y con la mitad del salón. ¿Pero quién va a La un mitad restaurante? o un poco menos. La mitad un poco menos. Tribunales creo que sí. Tribunales esto le va a generar al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal actualizar sistemas, porque uno puede ingresar, por ejemplo, como abogado de parte a las causas a través del sistema, en la medida que en el derecho penal las causas están en el juzgado. Si la causa está en la fiscalía no la podés ver.
En algún momento eso se tendrá que solucionar. Si es que vamos a apuntar a trabajar como otra parte del mundo, que los tribunales trabajan por videoconferencia, digamos, evitando los movimientos de personas. Claro. Bueno, Eduardo, gracias. Bueno, querido, gracias por estos minutitos. Buen programa. Nos quedamos, comenzamos con 4 días. Por supuesto que vamos a contar detalles de lo que está pasando, el gobierno analizando cómo va a flexibilizar la cuarentena. En minutos les voy a contar detalles, ¿sí?, de este informe que muestra efectivamente, ¿dónde lo puedo mostrar? ¿Acá la 1? Muestra efectivamente lo que nosotros contábamos recién. El conurbano en la cuarentena. Un documento que verdaderamente sorprende, que efectivamente tiene detalles, sí, muy contundentes de lo que está pasando en distintos lugares. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo la cuarentena en el conurbano bonaerense? ¿Y cuánto eso puede influenciar a lo que pase en otras ciudades? Porque recordemos que hay un gran porcentaje de gente que efectivamente viene del conurbano a utilizar el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en minutitos vamos a estar respondiendo, sí, entre otras cosas, algunas de esas preguntas que mantiene obviamente este informe que acabamos nosotros de solamente anticipar. En minutos también vamos a tratar de preguntarnos si va a ser con barbijo la flexibilización de la cuarentena. Se habla, por ejemplo, de que puedan empezar a soltar algunas actividades. Hoy se mencionó la construcción, por ejemplo, por tratarse de una actividad que se da mayoritariamente al aire libre y con un promedio de edad de los trabajadores que no está dentro justamente de la zona de riesgo. Voy a saludar al doctor Eduardo Giugnio, que es profesor adjunto de neumonología de la Facultad de Medicina de la UBA. Doctor, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Muy bien. Bien, ¿es con barbijo? ¿Va a ser con barbijo efectivamente a partir del lunes? No lo sé. Creo que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de la OMS, tenemos que tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Argentina y me parece que esto es muy dinámico y puede cambiar de un día para otro, pero si yo hoy tuviera que dar una recomendación, seguiría a la OMS, seguiría al Ministerio de Salud de Argentina, seguiría al CDC, etcétera, etcétera, y en consecuencia diría que no hay que usar barbijo para circular por la ciudad de Buenos Aires. O sea, usted dice todo lo contrario a lo que, por ejemplo, dijo el jefe de gobierno de la ciudad, que es que recomiendan taparse la boca. No estoy diciendo todo lo contrario. Una cosa es taparse la boca y otra cosa es usar barbijo. Son dos cosas absolutamente diferentes. A ver si el lo podemos barbijo, profundizar, doctor. que es el barbijo médico, el barbijo que puede tener, hay varios tipos de barbijos, pero es el que utilizamos los profesionales de la salud cuando estamos en atención médica o cualquier trabajador de la salud. Ese barbijo no es el que por ahora, pero vuelvo a decir, esto es dinámico, hoy deberían usar los ciudadanos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que dijo en las últimas horas el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, escúchenlo. Enfatizar nuestro pedido, apelando a la responsabilidad individual de cada uno, que si salen a la calle, primero que no salgan a la calle, eso, que quede claro que el hecho de salir tapándose la boca no reemplaza de ninguna manera el pedido de que no salgan a la calle. Ahora, si tuvieran que hacerlo, porque están contemplados en alguna de las excepciones previstas en el decreto, que lo hagan tapándose la boca. Es no solo la recomendación, sino el pedido que le hacemos a todos aquellos que tengan que salir a la calle por alguna de las excepciones. Enfatizando, y lo repetiré las veces que sea necesario, que el pedido principal es que no salgan. Esto una cosa no reemplaza a la otra. Hoy no hay que salir, salvo casos excepcionales. Bueno, salvo casos excepcionales. A ver, doctor. Hay evidencia para el uso de jabón, del alcohol en gel, etcétera. O sea, no hay ningún tipo de evidencia con respecto a usar un pañuelo o una bufanda hasta la fecha. Claro. En consecuencia, tengo en cuenta quién es el jefe de gobierno de la ciudad, pero me parece más interesante el razonamiento, el pensamiento de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de la Salud de la República Argentina, porque me parece que la autoridad sanitaria, en mi opinión, está más capacitada que la autoridad política para opinar sobre el tema. Sí, ahí voy, Luis. Ya voy a ir rápidamente al móvil con Cristian Balbo a la puerta de la casa de Vudú, pero lo saludo al doctor Jáuregui. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir, es gerontólogo. Después vamos a hablar también de qué está pasando en los geriátricos. ¿Barbijo sí, barbijo no?
Bueno, yo coincido con el doctor, digamos, ¿no? Quizás sea un problema de terminología. Una cosa es hablar de barbijo sanitario, de uso sanitario, y otra cosa de máscara facial, como uno ve en la literatura inglesa. Y también coincido en que no tenemos todavía la evidencia suficiente de si esa máscara alcanza o no alcanza en alguien que está tosiendo. Claro. El tema acá son los famosos asintomáticos, que es lo que está en discusión. Algunos países han demostrado, digamos, que usando barbijo, o pensamos que usando barbijo, han disminuido la tasa o han aplanado la curva. ¿El asintomático contagia menos? El asintomático contagia menos, sí, pero pareciera que contagia. Hoy aparecieron algunos trabajos que mostraban que el virus es capaz de desplazarse un poco más de distancia de la que veníamos hablando hasta ahora en gotas aerosolizadas. De todos modos, digamos, lo que se recomienda es que los barbijos tengan por lo menos 3 capas. Y ya habremos visto millones. Me esperan un minutito que Sí, tengo claro. que romper esta hermosa charla porque hay una información de último momento que la tiene Ezequiel Spilman. Escuchen la atención. Muy buenas noches, Facundo. ¿Cómo te va, Ezequiel? Dale. Y nos vamos a meter con un dato clave para quienes nos están mirando. El Banco Central acaba de emitir una resolución por la cual, a partir del próximo lunes, a partir de la semana que viene, van a reabrir los bancos. Vuelven a atender a la gente los bancos. Va a ser con turnos previos. No es que vas a poder ir y se va a golpear toda la gente. Va a ser con turnos previos, pero sí van a poder hacer todo tipo de operaciones, desde extraer de la caja de seguridad hasta operaciones en caja. Todo lo que hasta ahora no se podía hacer porque la atención era exclusiva para beneficiarios de planes sociales y también para jubilados, se va a extender al público en general con turnos previos, con horario extendido a partir del lunes que viene, según una resolución que acaba de dar a conocer el Banco Central de la Nación. Bien, nos saluda Luis Rosales. Luis, ¿cómo te va? Hola, Facundo. Buenas noches. Me iba a acoplar a la discusión de los barbijos Sí. o las mascarillas, ¿no? Sí. Vos sabés que, tal cual lo decía el doctor, hoy A ver, se popularizó un video de la República Checa hace poco diciendo que era la panacea. La Organización Mundial de la Salud le contestó hoy diciendo que no es una solución milagrosa. Tal vez pueda contribuir, pero lo puso en su lugar al tema, por lo menos a ese video checo. Está bien, pero acá hay que saber, Luis, qué cantidad de casos tuvieron y cómo pudieron controlar o no la pandemia en los lugares donde aplicaron Bueno, efectivamente. pero te cuento cómo está en otras partes. El presidente de Estados Unidos recomendó el uso voluntario hoy. Trump recomendó el uso hoy. voluntario. En Turquía, los barbijos, porque hay que distinguir entre... Se ha prohibido la venta de barbijos y los va a distribuir el gobierno. En Turquía, en este momento, esa es la decisión. Y por último, en Chile se acaba de aprobar, se va a exigir el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. Bueno, ya en algunas provincias argentinas, como Jujuy, ¿sí? Como La Catamarca, como La Rioja, ya empieza a ser también una obligación. Y en ¿sí? distrito del conurbano bonaerense, en Zárate, a partir de mañana va a ser obligatorio el uso de o mascarillas o barbijos. La gran pregunta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Facundo, es ¿quién dispone de esos barbijos? Si los compra el municipio, ¿quién va a ser el que ponga el dinero para que efectivamente todo el mundo pueda andar por la calle libremente con barbijos, ¿no? Cristian Balbo, en el móvil de A24, en el móvil de 4 días, en la casa, en la puerta de la casa del ex vicepresidente Amado Boudou, con prisión domiciliaria concedida por el Tribunal Oral número 4. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Acá estamos montando guardia en la puerta del edificio en donde vive el ex vicepresidente Amado Boudou. Estamos expectantes a que llegue a su casa después de que el Tribunal Oral Federal número 4 le otorgue la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, precisamente justamente por este contexto de pandemia. El tribunal consideró que esta situación lleva a morigerar la realidad que estaba atravesando Amado Boudou en el penal y por eso va a estar en su domicilio. Parece también que ayudó un tuit que envió el Papa Francisco, donde habló de la sobrepoblación que hay en las cárceles y pidiéndole a los responsables que consideren esta situación frente a la pandemia que está atravesando todo el planeta. En este contexto, entonces, Amado Boudou por tercera vez consigue salir del penal y venir a su domicilio. Va a estar aquí, sabemos que está su mujer, también sus 2 hijos mellizos. Y en esta situación fue que el Tribunal Oral Federal número 4, entonces, por el COVID-19, por la pandemia que atraviesa el planeta, ha tomado la decisión de darle al ex vicepresidente de la Nación el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica. La expectativa, entonces, estamos parados aquí, expectantes a que llegue el móvil de traslado para que Boudou regrese a su domicilio, como ya lo hizo en otras 2 oportunidades. Ahora, Cristian, ya el tribunal, y lo hablábamos recién con el doctor Yes, y por ahí Ezequiel tiene
tiene algo más de información, ya en su momento se había expedido respecto a la vinculación de Vudú, el COVID-19 y la posibilidad de una prisión domiciliaria, y se había negado. Lo que no está claro es por qué Ezequiel ahora cambiaron el criterio y efectivamente le dieron la prisión domiciliaria. No sé si vos sabés algo, Cristian, de esto. Sí, esto fue el 27 de marzo, ahí fue que se la Claro. negaron, pero ahora volvió a hacer el pedido su defensa y parece ser que este tuit del Papa Francisco fue el que influyó. Es un tuit del Papa Francisco donde habla de la sobrepoblación que hay en las cárceles de todo el planeta y pidiéndole justamente a los responsables que consideraran esta situación. Parece que eso colaboró para que el Tribunal Oral Federal número 4 entonces tomara la decisión de dar el arresto domiciliario frente a esta situación que atraviesan varias cárceles, no solo del país, sino del planeta. En esta situación, pese a que se la negaron el pasado 27 de marzo, ahora sí, Vudú logra entonces salir del penal en el marco de esta pandemia por temor a un posible contagio en el interior del penal. Consideran que hay necesidad de morigerar la situación que estaba atravesando y también en este sentido se apeló también a jurisprudencia internacional con respecto a esta situación del COVID-19 y la pandemia, Bien, Facundo. a ver, quedémonos, porque obviamente, Cristian, esto puede pasar en cualquier momento de que estemos en vivo y llegue efectivamente Vudú, porque la información que tenemos es que ya estaban colocándole el procedimiento de la pulsera electrónica, de la tobillera electrónica, con lo cual es factible que de Ezeiza a Barracas, a esta hora y con poco tránsito, si es que todavía está dentro de la cárcel o ya salió. Bueno, estamos viendo, estamos chequeando información de último momento. Ezequiel, dale. A ver, Facundo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Tal como contás vos, en una primera instancia el Tribunal Oral Federal 4 se había negado. Hace una presentación los abogados de Vudú, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, hacen una presentación ante la Corte. La Corte se niega a tratarlo, pero le dice al Tribunal Oral, resuelva usted. Y hoy el juez Daniel Obligado del Tribunal Oral Federal 4 vuelve sobre sus pasos y le otorga finalmente... Claro, pero ahí es la donde no prisión entiendo el domiciliaria. cambio de criterio, Ezequiel, porque ya lo contaba recién Cristian, ya vuelvo en vivo. Atención, porque en cualquier momento puede llegar Vudú, ahí donde estamos con el móvil de A24. Cristian incluso daba la fecha. Cristian, ¿qué fecha dabas vos? 27 de marzo fue el día en el cual le negaron el arresto domiciliario a Amado Vudú y de inmediato ahora en estos días, precisamente en el día de ayer, se volvió a enviar el pedido de excarcelación con este arresto domiciliario, para ser claro, y se le otorgó, finalmente se le otorgó y es por eso que estamos expectantes acá que llegue el móvil de traslado con Amado Vudú a su domicilio aquí en el barrio de Barracas, en la calle Feijóo al 700. Facundo. A ver, un dato más, Ezequiel. Me cuentan acá que hace un tiempo, desde diciembre, no estaban más en el pabellón que tenía junto a otros personajes como Lázaro Báez así en Ezeiza, sino que estaba en una especie de pabellón VIP que se llama pabellón 31 del Servicio Penitenciario. Claro, pero a ver, la Federal. pregunta es, ¿hay riesgo para Vudú dentro de Ezeiza o había riesgo dentro de Ezeiza como para contraer el COVID-19? Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué primero el tribunal dijo una cosa y ahora dice otra? Eso es lo más extraño. Me dicen que en este pabellón 31, que no es donde está, ponía como ejemplo Lázaro Báez, tienen más comodidades, son muy pocos internos, con lo cual la excusa, o por lo menos el argumento sobre el coronavirus, no parecería ser lo más increíble. Acá me cuenta Facundo. un abogado penalista. A ver, que se sorprendió, ¿no? Sí, Cristian, decime. Mira, yo acá tengo detalles Dale. con respecto a la decisión que tomó el juez Daniel Obligado del Tribunal Oral Federal número 4 y lo que dice textuales palabras, entrecomillado, es que el actual contexto mundial de emergencia sanitaria, Facundo, a causa del COVID-19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas, que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad. Es decir, acá lo que están haciendo mención básicamente, aparte se menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Facundo, en el marco de esta decisión. Estos son datos interesantes para dar a entender por qué motivo el juez hizo hincapié en la falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Vudú, tal como alega su defensa, y el contexto de emergencia sanitaria, vuelve a repetirlo, mundial por la pandemia del COVID-19, que aconsejan morigerar el encierro dispuesto. Acá está, aconsejan morigerar el encierro dispuesto al respecto, y ahí Obligado subraya las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la decisión entonces que tomó el Tribunal Oral Federal número 4 y lo justifica de esta manera, mencionando el COVID-19 y hablando de morigerar el encierro por la posibilidad de que puedan infectarse en el interior del penal. Bien, a ver, Cristian, nos quedamos obviamente permanentemente en vivo. Ezequiel, chequeemos información, sobre todo para saber si Vudú ya salió de Ezeiza, si ya tiene la tobillera y si llega ahí donde estamos en vivo. Cristian, por supuesto que
nos llamás, ¿sí? Nos llamás, tenés prioridad, ¿sí? Si hay algún tipo de movimiento, a ver si vemos el momento en que Amado Vudú llega a su casa. Vení, Luis, vamos a hacer la recorrida mundial. Por el mundo, ¿no? Vamos a poner primero ese mapa que tanto nos impacta. Mapa fatídico. Mapa fatídico que ya supera el 1.200.000, 1.300.000 Todos dicen, infectados. los especialistas lo saben más que nosotros, que está subrepresentada la cantidad de infectados, seguramente porque en general hay muchos más, ¿no? Mirá la cantidad de muertos. Ya rompió la barrera de los 70.000, están 74.679. Recién hablábamos con el doctor Junio, fuera del aire, de que hay países que van a sufrir mucho. Sobre todo los países que no tienen... Bueno, tampoco los países que tienen desarrollado su sistema sanitario han mostrado muy buenos resultados, y esto hay que decirlo también. Pero hay países, por ejemplo, de África, que seguramente quedarán en situaciones muy delicadas, doctor, ¿no? Y pienso que sí, evidentemente que aquellos países que tienen menor cantidad de recursos económicos y sanitarios van a estar mejor. Y aquellos países que tienen recursos pero que no los ponen donde los tienen que poner, como es el caso de Estados Unidos, la cosa no les está yendo muy bien. Hay que leer, estamos hablando recién con el colega acá, los comentarios del New England y del Lancet, dos revistas muy prestigiosas, médicas, que están siendo durísimas con el presidente de los Estados Unidos por su desatención frente a un problema de esta magnitud y donde la gente no tiene recursos para poder bancar eso, porque el seguro de salud no cubre el 100% de la internación. Yo te quería contar dos o tres cosas. Primero, está la discusión de qué va a pasar este domingo en la Argentina si se levanta la cuarentena, se prorroga a media. Bueno, ¿te querés que te cuente cómo está en el mundo un poquito rápidamente al respecto? Mira, vamos repasando. En Perú, Semana Santa, cuarentena total, pero más estricta. Jueves y viernes no se va a poder salir. Directamente. Nadie. Perú. Jueves y viernes, aprovechando que es feriado. Nadie, o sea, no hay excepciones. No hay excepciones en el Perú. Seguramente salud, nada más. Sí, fuerza de seguridad y salud. Exactamente. En Sao Paulo, en Brasil, al igual que lo dice el doctor, las decisiones son estaduales, no federales. En Sao Paulo, lo más importante, el foco de Brasil de contagio, se prorroga la cuarentena total por 2 semanas. Estaba por terminar, se corre 2 semanas. Yo te digo, recordemos que hoy hay noticias que vienen de Brasil, que en minutitos vamos a repasar con Gustavo Segré, y hablando de la situación estadual, de los 27 estados que tiene Brasil, 25 prácticamente piensan todo lo contrario a lo que piensa Jair Bolsonaro. No es un dato menor a tener en cuenta. ¿Qué más, Luis? Colombia. Vamos. ¿Te gusta Colombia? Dale. Terminaba el 13. Se prorrogó hasta el 27. ¿Qué tipo tiene una cuarentena obligatoria? Obligatoria, igual que la Argentina. Se prorrogó hasta el... Se prorrogó hasta el 27. Bien. 2 semanas. Tengámoslo en cuenta, porque los mismos infectólogos que asesoran al presidente Iván Duque son los que asesoran con acento más porteño o argentino, acento más colombiano, pero el conocimiento es más o menos el mismo. Y después te traje, creo que vi ahí la foto, no sé si te está... A ver. Rápidamente, ¿viste Boris Johnson? Sí. Y todos nos preocupamos, se enfermó el primer ministro, está grave. La última gran pandemia de la humanidad fue la gripe española del 18-19. Te voy a mostrar rápido quiénes se enfermaron. ¿Quieres verlo? Vamos, dale. A ver si tenemos las fotos. ¿Las tenemos o...? Ahí estamos. El rey de Italia, enfermo. ¿Tenemos más? En la gripe española, que recordemos no fue en España, ¿no? El primer ministro del Reino Unido, justo como Boris Johnson, en aquel momento. El presidente de los Estados Unidos. Sigamos. El Kaiser de Alemania, el emperador de Alemania. Y el presidente del Brasil, que murió. El único que fue una víctima fatal. Todos los demás se sobrepusieron a la gripe española. Ahora, lo que te quería mostrar es... Estamos asustados con Boris Johnson, pero preparémonos porque viste que fue el príncipe Carlos también, el príncipe de Mónaco, la vicepresidenta de España, la vicepresidenta de Irán. El virus afecta a todos por igual. Mirá esto, voy a ir en vivo rápidamente al Reino Unido. Estas son imágenes en vivo del lugar donde está en estos momentos Boris Johnson internado. Voy a ir en la clínica St. Thomas, ¿sí? Ya nos va a contar seguramente más detalles nuestro compañero Cristian Martin en Reino Unido. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, son momentos complicados para todos acá. La gente expectante en cuanto a la situación del primer ministro Boris Johnson. Está en terapia intensiva, no está con respirador.
los expertos que lo asesoran en cuanto a medicina y sus médicos de cabecera le aconsejaron pasarlo a terapia intensiva para que tenga un cuidado más personal y permanente, y por supuesto el acceso inmediato a un respirador si es necesario. Tiene 55 años, Boris Johnson es una persona relativamente activa. Tenemos entendido que no es un fumador, que ha fumado por ahí un puro, pero es un fumador regular, que no tiene antecedentes médicos que lo podrían llegar a complicar, pero obviamente su fiebre y su tos subían. Fue llevado, se le dio oxígeno primero, y a medida que iba pasando la tarde, a las 7 de la tarde, hora en Gran Bretaña, 4 horas más tarde que en Argentina, se lo decidió pasar a terapia intensiva. El primer ministro entonces es reemplazado por lo que sería el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, de 46 años, un hombre con antecedentes en abogacía, en leyes a nivel internacional, con casos de gran perfil en la Corte Internacional en La Haya. Ahora, recordemos, Cristian, que también allí en Reino Unido se tardó en tomar decisiones y las decisiones fueron para un lado, después fueron para otro. Me imagino que estará arrepentido el propio Premier, el propio Boris Johnson, porque ahora es su propia vida la que está en riesgo, como la de tantos otros, ¿no? Definitivamente muestra de lo que no se sabía, tal vez, no sé si se subestimó. Obviamente el gobierno británico no tenía la información que necesitaba, como muchos otros gobiernos en el mundo, de lo que había pasado en China. Ahí está la prueba del príncipe Carlos y de él también. La gente acá en general y la prensa son más por ahí de apoyar y no tomar actitudes radicales. Se juzgará esto al final, a ver si mejora él y cuál es el saldo final del país. Por ahora, obviamente, hay preguntas en cuanto al apoyo a la salud pública, al NHS. Han muerto gente de personal de primera línea. Han muerto, por ejemplo, un trabajo noble como es el conductor de bus. Los buses londinenses han muerto 8, han muerto enfermeras, han muerto médicos. Obviamente no proteger a esa gente es un pecado que acá la gente no va a perdonar. En cuanto a Boris Johnson, nos decían que estaba lúcido y que por el momento le cede el poder entonces interinamente a Dominic Raab. Claro, muestro en vivo la clínica porque estamos con una imagen ahí que se ve claramente el lugar donde está internado. Es el Hospital St. Thomas, un hospital muy grande. Es un hospital de vanguardia con gente de mucha experiencia. Si uno ve, está el río Támesis que divide lo que es el Parlamento, donde está el Big Ben, y del otro lado está el Hospital St. Thomas. Algo preocupante, es un hospital muy grande, pero que está casi en capacidad máxima, no avasallado por esta epidemia, pero el barrio de Westminster, lo que sería esa área de Londres, donde está también a 400 metros de ese hospital, está Downing Street, donde vive y trabaja Boris Johnson, es en el centro de la pandemia, es el lugar con más contagios y con más muertes en el Reino Unido. Por lo tanto, está en una zona roja, una zona de mucho peligro Boris Johnson, pero me imagino estar en un lugar privado. Cristian, breve respuesta. ¿Cómo se está manejando la información pública? Sí, me imagino que habrá un parte permanentemente o diario de cuál es la situación, o también hay cierto cerco informativo alrededor de la salud de Johnson. Se tiene mucho cuidado, me parece, por dos motivos. Uno por el motivo de seguridad y otro por el respeto. A él, como cualquier otro paciente, se da la información para que la gente sepa. Me parece que de parte de Rusia vino información falsa mañana de que él ya estaba en terapia intensiva. No era así, no era verdad, no lo habían pasado todavía. Y hasta que estaba con respirador. Es medida, pero es precisa, objetiva y respetuosa. Bien, Cristian, quédate ahí. Pensaba que doctor Junior acá se hizo todo mal, ¿no? Esto también hay que... Sí, todo mal, bueno, pero no tuvieron medidas preventivas. Estados Unidos y Brasil son 3 lugares que hay que mirar porque se actuó de la manera que la Organización Mundial de la Salud recomendaba todo lo contrario a lo que terminaron haciendo. Por supuesto, pero además lo que pasa es que también hay otra concepción de la salud, hay otra concepción de la vida. Para nosotros en la Argentina, para la mayoría de los médicos, la salud es un derecho. Ahora, para aquellos países en los cuales la salud es un negocio y no un derecho, y bueno, la verdad que el enfoque es absolutamente distinto. La presión que hacen o que han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, esto escrito en el New England de hoy, o sea que ni siquiera son palabras mías, la presión que han hecho las empresas para que el presidente de los Estados Unidos no tomara ninguna medida, es un tema que la verdad que es impactante que uno lea eso en una revista médica. Doctor Jáuregui.
Sí, bueno, yo, digamos, coincido. También es cierto que los países europeos tienen sistema de salud del Estado, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra. Yo creo que han tomado las decisiones tarde y, digamos, más allá del Premier, digamos, ¿no? Eso es un caso anecdótico, en definitiva, es un hombre joven aparte, pero han llegado semanas más tarde. En Italia la población no creía esto y el primer fin de semana salieron todos a pasear, lo que queremos evitar ahora en Semana Santa, y a las 15 días tenían la cantidad de muertos que todos conocimos. Les dejo ¿no? Entonces, pendientes una pregunta que es si efectivamente a partir del domingo hay que levantar por completo la cuarentena o cómo hay que hacerlo, lo charlamos en algunos minutos. Ezequiel, ¿me contás por favor qué pasó a propósito del tema de los alimentos? ¿Sí? De la compra de alimentos y de la sospecha de un hecho de corrupción en el gobierno. A ver, con la pandemia, una de las cuestiones centrales que hizo el gobierno nacional fue rápidamente, de manera rápida, comprar un lote muy importante de alimentos, muchísimos alimentos, de manera apresurada, por supuesto, para intentar mitigar en las zonas más vulnerables justamente la falta de comida. En ese apuro, una de las cuestiones que ocurrió es que se publicó hoy en el boletín oficial una serie de resoluciones de productos no perecederos, entre ellos, por ejemplo, azúcar, aceite, fideos, y lo que se encontró fue que había sobreprecios de más de entre el 30 y el 60%. Pero explícame por qué sobreprecios, por qué se compraron tan caros esos alimentos. Mira, a ver, en primer lugar lo que dicen en el gobierno es que hicieron una licitación, lo que hace siempre, se presentaron una serie de empresas, más de 10 empresas, y que ellos compraron por cantidad. Al revés de lo que uno podría pensar, que si compras por cantidad debería ser más barato, acá se terminó comprando más caro. Recién me cuentan que el presidente Alberto Fernández ordenó abrir una investigación sobre esta serie de resoluciones sobre licitación. Sí, de hecho dijo algo así hace algunos minutos, que si hubo un caso de corrupción, si hubo un hecho de corrupción, que esto hay que probarlo, lógicamente, pero ya anticipábamos en el cierre, o en el comienzo del programa, en el cierre, ahí en el pase con Feynman, que efectivamente la justicia en las próximas horas va a empezar a poner la mirada sobre funcionarios y sobre privados. Sí, por supuesto que está en la mira el propio ministro Daniel Arroyo, pero de ahí para abajo hay funcionarios y también hay un circuito de empresas privadas contratistas del Estado de venta de alimentos donde también seguramente la justicia va a poner la mirada, Ezequiel. Así es. A ver, son 6 empresas, Facundo, de los cuales se adjudicaron 550 millones de pesos en la compra de todos estos alimentos. 500, repetí los datos, porque vos lo pasás rápido. 550 millones de pesos cuando vos sumás las 6 resoluciones que adjudican distintos productos no perecederos y son 6 empresas las que fueron adjudicadas. Lo contaban muy bien recién con Eduardo, una de las llamadas de Grupo L, que son Teilem, Sociedad Anónima, y Forain, Sociedad Anónima. Sí, el Grupo L es un holding familiar, nosotros contamos recién, perteneciente a Víctor Luzardi, ¿sí? Que es un hombre que hace muchos años contrata con el Estado, hay que ver y revisar seguramente qué pasó allí. Repetí las empresas, a ver. Las empresas son Teilem y Forain, Sociedad Anónima, de Víctor Luzardi y el hermano, y Eduardo Enrique Martínez. Esas son de las... Los empresarios son Víctor Luzardi, el hermano, y... Eduardo Enrique Martínez es el otro empresario que están en este holding. Y además hay otras 4 empresas también metidas. ¿Qué es lo que está preparando ahora el Ministerio de Desarrollo Social, Facundo? Bueno, supuestamente están trabajando en una resolución para no pasarse los precios máximos, porque la gran paradoja de este tema de sobreprecios en alimentos es que el gobierno, a partir de la Secretaría de Comercio, había puesto precios tope para justamente los alimentos no perecederos, los alimentos más sencillos, los alimentos que necesita la población vulnerable. Entonces, la licitación esto contradecía lo que uno puede ir a buscar inclusive en el supermercado. Es más, el colega Diego Cabot, que es quien lo publica en el Diario de la Nación, hace la comparación entrando solamente en alguna aplicación o en un supermercado de cuánto se pagó por cada producto. Déjame que te cuente un segundito. Te quiero preguntar, a ver, yo contaba recién que era factible que en las próximas horas se abra una denuncia judicial. Esto va a ir a parar a Comodoro Pi. Si la presunción es que hubo un hecho de corrupción, va a ir a parar seguramente a Comodoro Pi, ¿sí? Ahora, ¿también hay un pedido de informe político? Exactamente. Fíjate esto, Facundo. A las pocas horas de conocerse, allí lo tenemos. Ahí lo tenemos, mirá. Proyecto de resolución que presentan 4 diputadas nacionales del PRO, entre ellas María Luján Rey, víctima de la tragedia de Once, Mercedes Youri, Adriana Cáceres y Victoria Morales Gorleri, donde le piden al Ministerio de Desarrollo Social, bueno, explíquenos qué pasó con esta licitación, por qué los precios son más altos de los que dispone el mismo gobierno sobre precios tope. Y un dato clave, hoy en su descargo, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que había un informe de la SIGEN, la sindicatura, que es un organismo que controla a los propios ministerios, un organismo intrapoder ejecutivo.
que supuestamente la CIGEN le dijo vayan para adelante con esta licitación. Ahora, el informe nunca se mostró y en este pedido de informes que hacen las diputadas del PRO le piden específicamente al Ministerio de Desarrollo Social que muestre ese informe que les decía, muchocos, sigan para adelante. Sí, lo que no me queda claro es cómo 512 millones de pesos vos los adjudicás en forma directa y no pasás por una previa licitación. Eso no... Hubo una compulsa de precios, en realidad. Hubo compulsa de precios. Hubo compulsa de precios y ahí se supone que fueron los precios más bajos. De hecho, hoy Arroyo decía... Cuando hoy Arroyo aceptó el ministro que efectivamente los precios fueron más altos que los de mercado, dijo que todas las empresas se pusieron de acuerdo para que los precios sean más altos ante la emergencia, poder licitar allí. Ezequiel, vamos a pasar en limpio aceite. ¿Sí? Compraron 1.700.000 unidades, ¿sí? Presentación de 1,5 litros de aceite, lo compraron por 158 pesos por unidad. La marca es Indigo o la marca es Ideal. Acá en este caso no hay que caer a la marca porque las marcas... No, de hecho no le compraron directo a la marca. No le compraron a la marca. Le compraron a un tercerizado. Es decir, es una empresa que se presenta en la licitación y dice, yo te voy a comprar, le dice el ministerio. Pero mirá, acá tenés la diferencia. 158 por unidad, cuando el valor de mercado, ¿sí?, es de 121 por unidad, con lo cual hay un sobreprecio de 30%. Esto lo entiende un chico de 5 años. Y esto lo aceptó hoy Arroyo, Y esto lo aceptó el propio ministro. Dame más. Dijiste aceite, ¿qué otro producto nombraba? Fideos. Dos productos no perecederos. Ahora te quiero preguntar a dónde van a parar estos productos, si es que ya los empezaron a entregar. Compraron 500.000 de paquetes, ¿sí? Presentación de 500 gramos, los compraron por 42 pesos por unidad, la marca es Sol Ganadera, de 42 pesos que los pagó el gobierno, 30 pesos por unidad, ¿sí? Con lo cual la diferencia o el sobreprecio, llamémoslo como quieran, lo dirá la justicia, es de 27%. Dijimos aceite, dijimos fideos y tenés azúcar también. Azúcar. Fue de los más escandalosos azúcar. Bueno, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Azúcar y aceite fueron los dos productos que Arroyo dijo, acá no se equivocamos. Mirá, compraron por 74, casi 75 pesos el kilo, ¿sí? Y el valor de mercado de 59 pesos el kilo. La marca se ve claramente ahí y se ve la diferencia, no hago el cálculo porque soy malo en matemática, pero se ve claramente la diferencia entre el precio que pagaron, ¿sí?, y el precio que debieran justamente haber pagado. Va a investigar la justicia, va a haber un pedido de informes, como mostraba Ezequiel recién también, en el ámbito parlamentario. Luis, dame el título del día en Brasil. Bueno, en Brasil, sigue la pulseada entre el gobierno federal y los gobernadores, los niveles federales. Nos contaba recién Gustavo Segre, que creo que va a estar en un rato con nosotros. Ahí está, ya está Gustavo. Ya está Gustavo. Lo pedí, lo tenés. Contaba recién Gustavo que no se verificó lo que se difundió por aquí en la Argentina, de una especie de golpe palaciego para desplazar a Bolsonaro y reemplazarlo por el se habló mucho el fin de semana. Por el jefe de la Casa Militar. Nuestro amigo Segre lo desmintió categóricamente. Y parece que Bolsonaro está entrando un poco más en razones, parece. A ver, vamos a preguntarle. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, buen lunes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buen día, te digo yo. Buenas noches. Para todos. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, el fin de semana hablé, intercambiamos varios mensajes con Gustavo a propósito de esa suerte de información que hablaba de un golpe blando de sectores militares que querían ir por la cabeza de Bolsonaro. Esto quedó a un costado ya desmentido, ¿no? Sí, quedó totalmente desmentido. Hoy hubo una reunión de gabinete presidida por el propio Bolsonaro. Bolsonaro también se reunió con los gobernadores de la parte sur y sudeste de Brasil. Participó Braga Neto de ambas reuniones, es el jefe de gabinete. Aquí se llama jefe de la Casa Civil. Y lo más importante es, primero le pidieron a Bolsonaro que atenúe un poco el discurso, que era difícil poder controlar la situación a partir de su verborragia. Recordemos, Brasil no está en una cuarentena como la de Argentina, está en lo que ellos denominan aislamiento social general. El 76% de la población está de acuerdo con esa modalidad. Aquí no sale la gente, salvo aquella que tenga que salir por una cuestión de urgencia. No está prohibido transitar, pero la recomendación se cumple. El gobernador de San Pablo postergó hasta el día 22 de abril, esta cuarentena por aislamiento social. Y hoy se corrían grandes rumores de que el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, podía ser destituido por el presidente Bolsonaro. Llegaron a ser divulgados, inclusive la confirmación de su salida del ministerio. ¿Y finalmente qué pasó? Bueno, nada, no pasó nada. Mandetta salió a hacer una declaración. La última vez que hice un repaso por los medios, se hablaba de que Bolsonaro había echado al ministro de Salud. Esto no es así.
No es así. Se mencionaba que ya estaba confirmado, que 2 asesores habían dado la confirmación, que ya estaba el dictamen en la mesa del presidente. Mandetta, que es el ministro de Salud, dijo que no se abandonan los pacientes en el medio de la enfermedad. Él es médico. Te diría que tuvo gran presión popular, muchos cacerolazos. Sí. Los militares solicitaron también su permanencia. La oposición también su permanencia. Él es de un partido político aliado, demócrata. Y lo más interesante, creo yo, es que Brasil se prepara para encontrar el equilibrio, Facundo, entre lo que es el aislamiento social para mantener la preservación de la salud y no parar la economía. Tanto que el ministro reforzó en 4 palabras, dijo ciencia, disciplina, planeamiento y foco, para pasar a partir de corto plazo a lo que sería un aislamiento selectivo, Gustavo, reforzado siempre con la cantidad de testeos. Claro, Sí. tiene que ver mucho con la cantidad de testeos. El Brasil testea mucho más per cápita que la Argentina en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado te quería preguntar, Gus, ¿se lo ve a Bolsonaro, por lo menos el Palacio de la Alborada, ahí el gobierno, la presidencia del Brasil, no me salía, muestra videos todos los días de Bolsonaro en la puerta de su residencia, hablando, dialogando con gente y teniendo bastante poco cuidado del distanciamiento social? Sí, es correcto. Ahí se dan 2 circunstancias. Por un lado, él reclama que todos piden la cuarentena, pero que los propios periodistas no lo cumplen. Bolsonaro está peleado con el periodismo, sobre todo con el periodismo de la Red Globo, de la Folia de San Pablo, el propio diario O Globo, y con algunos seguidores que en poca frecuencia van a saludarlo. El Palacio de la Alborada es la casa residencial del presidente en su camino a la casa de gobierno. Pero Bolsonaro obviamente redujo su exposición verborrágica y esperamos que empiece a hacer las paces, porque Brasil lo que necesita es menos pelea entre los políticos. Sí, y más pero pelea Gustavo, contra el políticamente de los 27 estados, hay 25 que decían andá para allá y el ministro de Salud decía andá para allá. Bolsonaro dijo voy para el otro lado. Digo, políticamente va a ser muy difícil de remontar, me parece, ¿no? Sí, vos fíjate que hay una cuestión que de alguna manera sustenta esta necesidad de encontrar el equilibrio. Sobre 5.575 municipios, hay solamente 275 en este momento que tienen contagiados. Repetí el dato, no a ver, tienen. repetí el dato. 5.575 municipios existentes en todo Brasil, 275 con casos de coronavirus, 5.300 sin casos de coronavirus. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es encontrar mayor testeo, apoyado por la tecnología, utilizando geolocalización. Ya hicieron acuerdos con las operadoras de telefonía celular, manteniendo un poco la lógica de Corea del Sur, mucho testeo y resguardo para que la gente no se aglomere. Y fundamentalmente, por supuesto, las cuestiones de la economía para que, en función de reducción de impuestos y de ayuda a aquellos de la economía informal, puedan entre todos salir de esta situación. Gustavo, muchísimas gracias. Nos reencontramos pronto, seguramente mañana. Gracias. Gustavo Segre allí para A24 en Brasil. Me voy a los Estados Unidos. Superó efectivamente Estados Unidos los 10.000 muertos, una cifra que sorprende. Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, es una cifra terrible, Tremenda. Estamos ya en los 5 dígitos. En este momento, el último dato arroja 10.800 muertos, con una diferencia de día a día que cada vez va aumentando en todos los Estados Unidos. Y tenemos ya, recordémoslo, 364.000 infectados, que también es el número más grande, que es en esta triste tabla de posiciones, ¿no? Lo ponen Estados Unidos en la punta. Y bueno, hay que decir que también esos 364.000 casos se desprenden de 1.900.000 testeos, que así como lo escuchás, casi 2 millones de testeos parecen pocos para la mayoría de los especialistas que insisten en que se ha empezado a medir tarde acá. De todas maneras, y para enfrentar las críticas, lo que hace Donald Trump es tratar de concentrar la atención en lo que él cree que es su golpe de nocaut y su mano salvadora, aun cuando los científicos no lo apoyan tanto o lo relativizan, que es la hidroxicloroquina. Él ya hizo
ya le pidió al gobernador de Nueva York que por favor le empiece a suministrar este medicamento y ya 4.000 de los enfermos que están en estado entre mediano y crítico la están recibiendo, y para él va a ser la gran prueba para ver si realmente ahí puede empezar se empiezan a curar algunos de los enfermos. Bien. Adrián, te agradecemos, nos reencontramos por supuesto muy prontito aquí en la pantalla A24. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Quiero poner en pantalla, yo comencé 4 días, ¿dónde estoy acá? Contándoles que hay un informe que verdaderamente es importante de destacar, ¿sí? ¿Lo podemos poner acá en pantalla el informe? Me avisan cuando podamos poner el informe. Ahí está. Que tiene este título, ¿sí? El conurbano en la cuarentena. Es un documento que efectivamente muestra qué está pasando con la cuarentena, quizás en el lugar que más atemoriza al gobierno. Y lo voy a hablar obviamente con el doctor Jáuregui. A ver, un minutito. Está llegando Amado Vudú. Cristian Balbo, estás en vivo, dale. Sí, ahí llega. Está llegando Amado Vudú, lo ve con barbijo Amado Vudú. Ahí en la parte trasera lo pueden observar cómo está llegando a su domicilio. Arresto domiciliario en un vehículo color blanco, acompañado por 3 efectivos del Servicio Penitenciario Federal, todos con barbijos. Amado Vudú también con barbijo. Han decidido morigerar la situación de encierro, acudiendo también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Oral Federal número 4, lo veíamos bajar, fíjense, todos con barbijos del Servicio Penitenciario Federal, incluyendo al propio ex vicepresidente, Amado Vudú. Sí. La decisión que tomó el Tribunal Federal por la situación de pandemia del COVID-19, Facundo. Así que acaba de llegar Amado Vudú con barbijo, llega a su domicilio aquí en el barrio porteño de Barracas. Así lo decidió el tribunal por considerar que había riesgo de contagio en el interior del penal, y por esta situación entonces Vudú, con arresto domiciliario, con una tobillera electrónica, lo tuvimos recién en exclusiva, cómo ingresaba con barbijo. Lo que sí se veía que era un traslado que aparte incluía como un procedimiento sanitario especial, lógicamente, ¿no? Sí, se veía 2 vehículos. En uno iba sentado atrás el ex vicepresidente Amado Vudú con barbijo, acompañado por 3 efectivos del servicio penitenciario, los 3 también con barbijos, y detrás un segundo vehículo portando armas largas, también del servicio penitenciario, y todos con barbijos. Así que ya ingresó, se abrió este portón aquí en la calle Feijóo al 700. Bien. Vudú con arresto domiciliario por este contexto del COVID-19 fue lo que argumentó el Tribunal Oral Federal número 4, haciendo mención también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y considerando también que Vudú tenía conducta 10 en el interior del penal. Todas esas condiciones llevaron a que Vudú hoy pueda estar en su domicilio con tobillera electrónica, lejos de la situación que podría estar atravesando en el marco de su detención en el penal de Ceiba. Bien, Cristian, gracias. La imagen, una de las imágenes de la noche. Quiero volver un minuto sobre el documento. Sí, el documento que mostrábamos recién, que se trabajó sobre casi 80 entrevistas en distintos lugares como Moreno, como José Cepaz, como San Miguel, como La Matanza, como Malvinas Argentinas. Son los lugares donde más le preocupa al gobierno qué está sucediendo con la cuarentena. Uno podría preguntarse, doctor Junior, doctor Jáuregui, si estos lugares cumplen o no la cuarentena. Y hay algunos datos en este informe que muestran que hay cuestiones estructurales e incluso culturales. Lo hablábamos con el doctor previamente al aire. Es difícil ahí cumplir la cuarentena, ¿no? Y me imagino que en una casa que viven 5 personas, que no hay ventana, que no hay agua potable y que no hay baño, la verdad que me parece que es muy difícil cumplirlo. Claro, me parece a mí que es muy difícil. Habrá que ver qué se inventa ahí, ¿no? Si un campito, una cancha de fútbol para que vayan los chicos. Bueno, fíjese esta parte. Causas por qué no se cumple en la cuarentena. Detalles de por qué no se cumple. Las dificultades a la hora de las salidas para aprovisionarse de alimentos y de medicamentos. ¿Sí? Las familias no disponen de ingresos acumulados como para hacer un aprovisionamiento para muchos días o compras al por mayor. No hay normalmente una planificación de los consumos. ¿Sí? Los vecinos se tienen que desplazar obviamente a distancias porque los comercios de proximidad tienen precios altos. Son todas las cuestiones culturales y estructurales que se viven en el conurbano. ¿Sí? En algunos casos son vecinos que tienen que ir a buscar viandas o comederos. Doctor Jáuregui, es muy difícil así sostener la cuarentena, ¿no? Por supuesto. No hay ninguna duda. Realmente, si esto es lo que genera, digamos, en una primera visión, está presentando un informe muy calentito, ¿no? Es que uno lo primero que piensa es que hay circulación. Y estamos hablando hace semanas de que precisamente hay que
poner distancia social, digamos, y parece muy difícil con esto que estamos observando en este informe. Claro. A ver, dame una placa más. ¿Sí? Una placa más que muestra que es el documento que preocupa. Hay familias que no creen. Fíjense este detalle que tiene el documento, pues me pareció realmente esclarecedor, por eso insistía en ponerlo. Repetimos, es un material exclusivo de 4 días que prueba y que muestra qué está analizando y qué está estudiando el gobierno en relación a lo que pasa con la cuarentena en el conurbano. Hay familias, dice el documento, que no creen que el virus llegará a los barrios o que consideran que el aislamiento es para la clase media. Y asimismo enfatizan todas las personas que fueron consultadas en la dificultad de que los jóvenes y los adolescentes asuman sus posibilidades ciertas de contagio. Quiere decir que, digamos, la gente en el conurbano cree, en algunos lugares, ¿no?, en base a este informe, que nunca va a llegar al conurbano. Y esto es una dificultad para sostener la cuarentena, que no sabemos cuál va a ser el futuro de la cuarentena a partir del domingo. Les había dejado una pregunta pendiente. ¿Creen ustedes que hay que extender la cuarentena? Pienso que sí. Con respecto a esto quiero decir que es obvio que gente que tiene un bajo nivel de instrucción crea que no le va a llegar. No nos olvidemos de algunas personas con un nivel más alto de instrucción, claro, y que dirigen países que decían lo mismo. Sí, decían lo mismo. Así que... Doctor Junio, muchas gracias. Doctor Jáuregui, ¿su cierre? Sí, mire, yo sí, mire, soy especialista en adultos mayores, o sea, voy a dejar un cierre al respecto. En general, en las poblaciones del conurbano los porcentajes son menores, por lo menos de viejos muy claro, envejecidos, digamos, ¿no?, mayores de 80 años. Y el mismo concepto del doctor, digamos, no nos olvidemos que hemos tenido surfers que han llegado a la cuarentena, o sea, no es una cuestión solamente de clase, simplemente de que la, digamos, infraestructura de la zona compite en contra. Doctor Jáuregui, gracias. Doctor Junio, lo mismo. Ezequiel, Luis, mañana nos reencontramos. Mañana, sí, a las 10 de la noche, 4 días aquí por la pantalla de A24. Después de Feynman y, por supuesto, antes de Babi, que está por ahí con todo su equipo. Chau, chau, quédense.